Domingo 13 después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. No se dice a tus descendientes, cual si fuesen muchos, sino a tu descendiente, refiriéndose a uno solo, que es Cristo. Quiero decir que habiendo Dios otorgado un testamento a Abraham, la ley que fue dada 430 años después no abroga aquel testamento, ni invalida la promesa, porque si la herencia de los hijos de Dios se nos da por la ley, ya no lo será por la promesa. Y Dios por la promesa hizo a Abraham la donación, pues ¿de qué sirve la ley? Púsose por razón de las transgresiones, hasta que viniese el descendiente, a quien fue hecha la promesa, y fue promulgada por ángeles por manos de Moisés el mediador. Ahora bien, el mediador no lo es de uno solo, y Dios es uno. La ley, pues, será contraria a las promesas de Dios. No tal, porque si la ley pudiese justificar la justicia, vendría realmente de la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo el imperio del pecado, para que la promesa se diera a los creyentes por la fe en Jesucristo. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, caminando Jesús a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y Galilea, y entrando en una aldea le salieron 10 leprosos, que parándose de lejos alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, apiádate de nosotros. Luego que los vio, dijo: Id, presentaos a los sacerdotes. Y acaeció que cuando iban quedaron limpios. Uno de ellos, al notar que había quedado limpio, volvió glorificando a Dios y a grandes voces, y se derribó a sus pies, rostro por tierra, dándole las gracias. Y este era samaritano. Jesús replicó: ¿No son 10 los curados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Está funcionando. Antes de comenzar el sermón, quería dar un pequeño aviso. Porque ha habido, bueno, no solo aquí en México, sino también en Estados Unidos, en otros lugares, ha habido algunas anomalías. Hay un sacerdote que se llama el Padre Rafael, que sí hace un apostolado, pero hay varias cosas anormales en su apostolado, así que yo pues había esperado para decirlo públicamente, pero ahora solo quiero decir que por varios motivos, pues yo no puedo colaborar con el Padre Rafael. Entonces ya alguna vez ya les dije aquí algo sobre este tema. Entonces que los fieles, aquellos que oirán este sermón o aquí en México o en Estados Unidos, que sepan que yo no puedo y no estoy colaborando en el apostolado con el Padre Rafael. Hay varias razones, entonces, y son importantes. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, pues puede preguntarme a mí directamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Ave María Purísima. Estimados fieles, estamos un día después del día de la fiesta del Corazón Inmaculado de María, que fue ayer. En este mes hemos tenido fiestas importantes de la Virgen María, la Asunción, ahora y la fiesta del Corazón Inmaculado de María. Fue una fiesta que fue instituida por el Papa Pío XII. Todo eso tiene una relación con las apariciones de Fátima, que en las apariciones de Fátima la Virgen dijo a los niños que Dios quería en estos tiempos promover la devoción al Corazón Inmaculado de María. Entonces esa es la intención del cielo, y el Papa Pío XII instauró esta fiesta que tiene seguramente porque es una respuesta a esa llamada del cielo. Entonces tenemos que tratar de comprender esta devoción. No es solo pues sí, a veces tener una imagen o a veces invocarla, el Corazón Inmaculado de María, está bien, pero debemos tratar de entender esta devoción. No basta hacer algunas cosas sencillas que a veces no entendemos, y es mejor tratar de vivir esta devoción. Y así como estamos más necesitados hoy de ese corazón, porque justamente fue inmaculado, que no tuvo nunca pecado, que nunca hizo nada malo, que tuvo un grado eminente de amor a Dios por su misma pureza, por su misma inocencia. Entonces fue un grado grandísimo de caridad. Y en esta época donde abunda el pecado, donde abunda el desorden, donde abunda pues la frialdad hacia Dios, la ausencia de amor hacia Dios, la ausencia de verdadera caridad, no de esos falsos amores que no son realmente amores, y que hoy la gente habla de amor, pero es un amor que a veces está mezclado con el pecado, con cosas buenas y cosas malas. No siempre la gente tiene malos sentimientos, a veces tienen algunos buenos sentimientos humanamente hablando, pero no es suficiente, no es ese amor puramente humano el que Dios nos pide. Dios nos pide el amor de caridad, y ese amor de caridad no es simplemente ese amor de gente que son así como dicen buenas personas. Es un amor humano que no está fundado ni en la fe ni en el amor a Dios. Entonces ese amor no es suficiente. Entonces el amor que Dios nos pide es el amor de caridad, de esas personas que viven, que tienen la fe, que viven en la gracia de Dios, y que creen en Jesucristo, creen en la Iglesia y que viven esa fe. Entonces ese amor es el amor de caridad. Entonces hoy, y mucha gente no entiende qué es el amor de caridad, y se conforman con un amor humano, una cierta benevolencia con los demás. Pues no digo que todo lo que hagan está mal, pero a veces la gente tiene tal vez una cierta bondad con los demás, humanamente hablando, pero no es suficiente. No es el amor que Dios nos pide. Dios nos pide el amor de caridad. Entonces, en este tiempo de que hay tanta ausencia de la verdadera caridad, pues es en este tiempo que tenemos más necesidad de invocar al Corazón Inmaculado de María, porque al mismo tiempo Él es un ejemplo para nosotros, pero también es una fuente de amor, es decir, que ella nos comunica
eso que ella tiene. Entonces cuando nos acercamos a un horno, sentimos calor. Cuando nos acercamos a un lugar que está caliente, sentimos calor. Entonces, si por el hecho de acercarnos a la Virgen, de invocarla, de rezar su rosario, eso nos acerca a ella y ella nos comunica sus gracias y su amor, ¿verdad? Entonces hay que acercarse a ella y vamos a sentir los beneficios de su gracia, de su amor, de su caridad. Y aunque nosotros seamos fríos por naturaleza, pues debemos tratar de acercarnos a ella. Eso nos va a ayudar en todos los casos, ¿verdad? Pero ¿cómo nos acercamos a ella? No basta tener una bonita imagen en nuestra casa de la Virgen o de la Virgen Corazón de María. No basta, hay que rezarle a ella. Aun si nos cuesta trabajo rezar, aun si no tenemos mucha devoción, no sentimos nada, no importa, la mayor devoción es la devoción de la voluntad, que esa no se siente, esa no sentimos, pero sabemos que la amamos, sabemos, queremos, y eso es la verdadera devoción. Lo demás es secundario. Entonces debemos, a veces si no rezamos con mucho gusto, pero rezamos y perseveramos en rezar, entonces vamos a recibir gracias de todos modos, aunque no tengamos la impresión de que hemos recibido una gracia, ¿verdad? Esas las gracias Dios nos las da directamente en la voluntad y nos hace fuertes. Pero es importante que nosotros seamos constantes y que recemos todos los días fielmente nuestro rosario como la Virgen lo pidió en Fátima, y tratemos de conformarnos a los deseos de su corazón inmaculado, que a veces nosotros no los entendemos por nuestra propia ignorancia, por nuestra falta de virtud, nuestra falta de oración, porque también la oración nos ayuda a entender. Entonces hay que pedirlo eso, pero Dios exige que hagamos algo, no esperemos recibir gracias de Dios si no hacemos nada. No esperemos recibir lo que deseamos si no rezamos. La oración es necesaria, es una condición que Dios ha puesto, y eso nos ayuda a ser más conscientes del valor de lo que vamos a recibir, lo que Dios nos va a dar. Una persona que no hace ningún esfuerzo y recibe gracias por aquí, gracias por allá, no las aprovecha porque no es consciente de su valor. Y por eso Dios quiere que recemos, porque así, haciendo esfuerzos y todos los días, eso nos ayuda a ser más conscientes de lo que Dios nos da. Y es necesario que seamos conscientes, porque así lo podemos aprovechar, así lo podemos hacer fructificar las gracias de Dios. Pero una persona que no es consciente no recibe todas las gracias que pudiera, o que no ha luchado por obtener lo que tiene, entonces no lo aprecia. Es como los niños mimados, un niño mimado que le han dado todo y que nunca le han exigido nada. Él considera que es normal, él considera que tiene un derecho, pero sus papás ganaron eso con mucho esfuerzo. Pero el hijo mimado no tiene conciencia, porque nunca le han exigido hacer un esfuerzo por ganarse lo que tiene. Entonces no hay que dar así nomás, hay que saber dar, y Dios sabe dar.
Por eso no nos da todo tal cual fácilmente, nos pide un esfuerzo. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso es que Dios quiere que recemos el rosario, que hagamos nuestras oraciones en la mañana y en la noche, que hagamos todos los días el esfuerzo de hacer nuestro deber y por amor a Dios, pero por razones de fe y de caridad. Entonces, todo lo que es caridad es cuando uno ama por amor a Dios. Pero si uno no tiene la gracia o alguien, pues ¿cómo va a tener conciencia de ese amor de Dios? Porque está separado de Dios. Las personas que viven en pecado mortal no tienen el amor de Dios. Pueden tener un cierto deseo de Dios, claro, un amor humano por Dios, pero no es el amor de caridad. Y para entrar al cielo se necesita el amor de caridad. Incluso para ir al purgatorio también se necesita amor de caridad. No se puede nadie salvar si no tiene la caridad. Pero la caridad no puede existir si no hay una verdadera fe. Si no hay fe, si no hay gracia, pues no puede haber caridad. Entonces hoy han engañado, la Iglesia conciliar ha engañado a las personas, haciéndoles creer que un amor así, demasiado vago, demasiado impreciso, que es un amor de caridad, y no es verdad siempre. Puede ser que haya amor de caridad en algunas personas, pero ¿por qué? Porque tienen la fe, porque tienen la gracia y por eso pueden tener caridad. Si no hay fe ni gracia, no hay caridad. Seguro, absolutamente seguro que no puede haber caridad. Entonces, se nos ha ocultado el aspecto sobrenatural de la Iglesia, el aspecto de la gracia, que ya en la Iglesia conciliar ni se habla de eso. Y sabemos que las fuentes de la gracia pues son los sacramentos, la Santa Misa. Entonces ya la gente no ve la necesidad de confesarse, ya no ve la necesidad de vivir en ese estado de amor, de gracia que excluye el pecado mortal. Entonces, ¿cómo es posible que personas que están viviendo en amaciato, que están viviendo en concubinato, van y comulgan, pero es que no tienen ni siquiera el estado de gracia? ¿Cómo pueden recibir la hostia si su alma está en pecado mortal? Es un sacrilegio. Y ya todo eso está permitido. Ya está permitido en la ley del nuevo derecho canónico de la Iglesia conciliar. Está permitido dar la comunión a los protestantes, cuando siempre se nos dijo, y está en la epístola de la misa de la Santísimo Sacramento, que dice San Pablo que no se puede comulgar si no está uno en estado de gracia. Entonces, si los protestantes, porque están en pecado, separados de la Iglesia, están en pecado, no pueden comulgar. Entonces, ¿cómo es posible que la ley de la nueva Iglesia aconseje y permita de hacer algo que está prohibido en el Evangelio, en la Biblia? Hay contradicción, pero nadie se preocupa y nadie dice, pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué esto? Y todos igual de apáticos e indiferentes y no reaccionan, decir que la Iglesia conciliar está mal. Porque la palabra de Dios, que la Biblia, pues es más seguro, porque es la palabra de Dios. Entonces hay un problema en esta Iglesia conciliar. Hay un problema en la nueva ley de la Iglesia conciliar, que está hecha para aplicar el Concilio Vaticano II, y desgraciadamente
en la fraternidad se basan en el derecho canónico, no en el antiguo, se basan en el nuevo. Y para decir, es que las excomuniones que nos han hecho por la consagración de los obispos, para justificar y decir que esas excomuniones no fueron válidas, que no existen, en lugar de servirse del antiguo derecho canónico, que es el derecho canónico católico, entonces hacen apelación al nuevo derecho, que ese nuevo derecho es el derecho de la ley de la Iglesia Conciliar, que fue hecho para aplicar el Concilio Vaticano II. ¿Cómo es posible que sea los mismos? Ellos están diciendo es que estas comuniones son inválidas porque van contra el derecho, pero no se refieren al derecho católico tradicional. Entonces ya sabemos que esas comuniones no tienen valor porque por varias razones que son injustas, pero nosotros nos basamos en el antiguo derecho canónico, no en el nuevo. Entonces está bien que hayan hecho esas consagraciones para asegurar la perenidad del sacerdocio católico, pero no vamos a defenderlas con el nuevo derecho en la mano, sino vamos a defenderlas con el antiguo derecho de la Iglesia, ¿verdad? Y ese derecho que está alterado y que permite muchas cosas malas, y hay un adagio en la Iglesia que dice lex dubia non obligat, es que una ley dudosa no obliga. Cuando hay una ley que no sabemos si está vigente o si tiene validez, no tenemos la obligación de respetarla. Y hay otro adagio que en caso de una ley dudosa hay que tenerse a la antigua ley. Entonces, cuando una ley es dudosa, eso son la práctica de la Iglesia en las leyes, y esa práctica nos dice que cuando una ley es dudosa, hay que atenerse a la antigua ley. Entonces, por más de una razón, la nueva ley de la Iglesia Conciliar es dudosa, por más de una razón. Entonces, en ese caso, nosotros nos atenemos a la antigua ley, porque esa sí es segura, pero una ley dudosa no se aplica. Entonces, pero en la fraternidad quieren absolutamente respetar el nuevo derecho. Entonces, a veces tienen que decir, es que aquí vamos a hacer una excepción. Es que no se puede hacer así, es que es todo un libro, es un libro que se edita y que tiene toda las leyes de la Iglesia, y ese libro no vamos a decir es que yo acepto esto, yo dejo aquí, tomo acá, y ¿cuál es el criterio? Tu criterio personal no es suficiente, ¿no? Entonces hay que atenerse a la antigua ley, que esa sí es segura, que esa sí es católica, que esa sí es la que respetaron todos los papas y todos los santos y que tiene 2000 años de historia, mientras que la nueva ley pues está todo modificado y alterado, pero con el objetivo de aplicar el Concilio Vaticano II. Por más de una razón, esa ley es dudosa. No podemos atenernos a la nueva ley. Entonces, es una ilusión. Entonces, hay esa contradicción que hay en la fraternidad. San Pío X, desgraciadamente, no han seguido todas las directivas de Monseñor Lefebvre, y siguen todavía con esa obsesión de que van a convertir a Roma, pero la situación es tan grave que ya ahorita solo hay que esperar en la ayuda de Dios, porque nosotros ya no quieren ver que la fraternidad, que la Iglesia de Roma está
tomada por nuestros enemigos y que está llena de masones, y aunque no fueran masones, son liberales, son completamente liberales. Entonces esa gente es inconvertible, es lo que decíamos señor Lefebvre, los católicos liberales son prácticamente inconvertibles. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora estamos a un punto que debemos esperar la intervención de Dios, porque humanamente hablando, esto no tiene solución. Y ellos no van a soltar el poder. Y ya van muchos años de que por las iniciativas de padre Smithberger y Monseñor Felé, pensaban que iban a convertir a Roma, pero pues no, Roma no se ha convertido y no han logrado nada, y Roma está peor, y no ha logrado nada de parte de Roma, hasta ya han retrocedido en esos permisos que dieron para dar la misa, que no necesitamos ese permiso, porque la misa fue permitida a perpetuidad, la misa tradicional, no necesitamos permiso. Pero ahí están con esa obsesión de que Roma dé el permiso. Y ahora, según eso, habían logrado, hasta hicieron cantar el Te Deum, porque a un momento dado dieron el indulto, pero ahora hay una marcha atrás. Y el Papa ya ha limitado más la misa tradicional en ciertos lugares, la ha limitado cada vez más. Entonces no hay una marcha hacia adelante. Roma no se ha mejorado por esa política de apertura hacia Roma que comenzó más o menos, o incluso antes del año 2000, por Monseñor Felé, esa política de sonrisitas, de simpatías humanas, de sentimentales, y no hay resultados. Ahí se ve, porque Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Nos dio un criterio muy sencillo, pero muy eficaz para reconocer que una cosa está bien o está mal. ¿Cuáles son los frutos de la política de apertura de la Fraternidad San Pío X hacia Roma desde el año 2000? ¿Cuáles son los frutos? No hay. ¿Y ha dado buenos frutos? No, Roma no se ha mejorado, al contrario, está peor. ¿Y que ha dado frutos malos? Esa diplomacia, sí, porque han debilitado la actitud de los católicos, de la fraternidad, de los fieles, se ha debilitado. Muchos sacerdotes también se han vuelto liberales. Muchos sacerdotes han sido tratados, perseguidos y expulsados de la fraternidad. Sacerdotes que eran conscientes del problema y que no se quisieron doblegar a los caprichos de Monseñor Felé. Entonces los castigaron y se perdieron esos sacerdotes que fueron expulsados de la fraternidad, castigados, y algunos sí se doblegaron y se volvieron liberales. Esos son los frutos de esa política, de esa diplomacia de apertura hacia Roma. Pero todavía siguen con esa obsesión, diciendo, no, es que Roma se va a convertir. Sí, cuando Dios quiera, pero no es forzosamente por la obra de nosotros los tradicionalistas. Es una gracia demasiado grande, no somos nosotros, y ya no está a nuestro alcance convertir a Roma, no está a nuestro alcance. Y de hecho, pues no se han mejorado las cosas en Roma, no hay frutos, pero sí hay malos frutos. Y todos sacerdotes que ya no tienen las mismas convicciones como antes, que ya no dicen todo, que ya no enseñan toda la verdad, que dicen algo de verdad, no digo que no, pero no dicen todo. Y están con esa obsesión, creen que van a convertir a Roma. No, es peligroso acercarse a Roma ahorita. Ahora nuestra primera preocupación es conservar la fe, mantenernos católicos. Es nuestra primera preocupación. Y hay una jerarquía en las
cuando nosotros queremos hacer el bien, nuestro primer deber no es salvar a los demás. Nuestro primer deber es salvar nuestra alma. Y si podemos, y si tenemos oportunidad, entonces sí tratar de salvar a los demás. Pero si por salvar a los demás yo pongo en peligro mi alma, no está bien, no es correcto, no es la voluntad de Dios. Primero debemos asegurar nuestra salvación y nuestra alma es nuestro primer deber. Pero si por querer yo salvar a los demás yo me expongo al peligro, está mal, no está permitido hacer eso. Entonces ciertamente podemos rezar, podemos pedir, pero a veces no podemos hacer más, a veces. Entonces la situación es tan cruel, tan difícil en la iglesia, que ahorita pues tenemos que tratar de conservar lo poco que nos queda y conservar la fe en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros medios de la tradición, conservar la fe, porque se ha vuelto el mundo muy difícil. La situación en el mundo se ha vuelto muy difícil. No es que no tengamos deseos apostólicos de tratar de ayudar a los demás, no es eso. Es que ya el mal ha avanzado tanto que ya es prácticamente a veces muy difícil ayudar a los demás. Pero siempre podemos rezar y seguir los deseos de Corazón Inmaculado de María, decir el rosario. Hoy es más importante decir el rosario que en otros tiempos, y cada día que pasa más. Entonces no nos excusemos de decir el rosario todos los días. Y si podemos decir los 15 misterios, pues sería lo ideal. Y tengamos, es cierto que estamos viviendo una situación anormal, porque la iglesia está en una situación anormal y nosotros también tenemos que tomar unas decisiones que parecieran anormales, pero es necesaria. Entonces hoy que Roma está en las tinieblas, que Roma está en la apostasía, como decía Monseñor Lefebvre, como lo decía Nuestra Señora de la Salette, que la fraternidad ya comienza a ser mal vista, Nuestra Señora de la Salette, porque ella dijo en el secreto de Melania, Roma perderá la fe y se volverá la sede del anticristo. Pero para esos que son cultores de una Roma que no es más la Roma católica, entonces no pueden concebir que la Virgen haya dicho eso y decir, bueno, es que no es válida ese mensaje de la Salette, cuando fue aprobado en otros tiempos por la Iglesia. Y el Papa San Pío X protegió a Melania porque vino a Italia refugiándose de la persecución de los obispos franceses, que eran muy contrarios al secreto de la Salette. Y le hicieron la vida imposible a Melania, que tuvo que venir a Italia a refugiarse, y el Papa San Pío X la protegió. Entonces, si fuera una persona que era una estafadora, algo así, nunca San Pío X lo hubiera protegido. Y ese secreto fue publicado en ese tiempo con el primato de la Iglesia y nunca fue desdicho por la Iglesia. Pero si queremos a todo precio justificar que todo lo que hace el Papa es de Dios, pues no podemos, hoy no podemos. Entonces es cierto que los cargos los reconocemos como tales, pero están ocupados por personas que son modernistas. Entonces ya no promueven la fe. Es un misterio lo que está pasando. Y en el Evangelio de hoy vemos cómo nuestro Señor, cuando hizo el milagro, curó a estos 10 leprosos, les dijo, vayan a mostrarse a los sacerdotes. Es decir, que es importante
la iglesia, los sacerdotes son importantes, ¿verdad? Y que Dios hizo la iglesia jerárquica y que es importante que haya sacerdotes, que haya obispos, que haya un papa, es importante. Pero cuando San Pedro negó a nuestro Señor, no dejó de ser papa, él era el papa, pero negó a nuestro Señor 3 veces. Y no solo, en otros momentos también tuvo momentos de debilidad San Pedro, pero no dejó de ser papa. Así que es un misterio, ¿verdad? Que a veces pasa a veces en la historia generalmente los papas han sido muy buenos, pero hay excepciones. Ha habido excepciones, no solo hoy después de la Iglesia Conciliar, ha habido en otros tiempos también algunos papas que tuvieron debilidades, como el papa que fue hecho prisionero por Napoleón, que era un gran liberal, Napoleón, y se lo llevó a Francia y lo tenía prisionero, lo amenazó, y él firmó un documento que nunca debió haber firmado. Este papa me parece que era Pío VII, y después este mismo papa se retractó y dijo, no, es que yo no debí firmar ese documento. Entonces, ya ven, pueden pasar excepciones, y estamos viviendo este caso, ¿verdad? Entonces, cuando nuestro Señor envió a los apóstoles, les dijo, ir a bautizar en mi nombre, y les dio poderes. Es lo que se llama el poder de jurisdicción. Dios le dijo a San Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra fundaré mi iglesia. Entonces Dios le dio a San Pedro poderes. Todo lo que atares en el cielo será atado, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Dios le dio a San Pedro, y en su persona a todas las autoridades de la iglesia, ¿verdad? A los pastores, a los obispos, a los sacerdotes. Jesús les dio poderes, que es un poder de jurisdicción. Entonces, normalmente Dios nos da un poder, pero se supone que va a ser para hacer buen uso, no para hacer mal uso. San Pablo dice, Dios me dio poder para vuestra edificación, no para vuestra destrucción. San Pablo lo dice así. Entonces se supone que estos poderes son reales, y Dios dio a la iglesia poderes para salvar las almas, para santificarlas, y eso es importantísimo, porque si la iglesia, pues si no nos podemos salvar, si no nos podemos santificar, pues estamos condenados al infierno. Entonces, esos poderes que Dios dio a la iglesia son reales, pero a veces puede haber que pasa que haya algún Judas por ahí, que también fue apóstol, que también recibió el sacramento del orden, y que fue infiel. Entonces, no quiere decir que cuando hay excepciones tengamos que obedecer, tengamos que ser cómplices de algún Judas. No es eso. Pero cuando la iglesia hace las cosas de una manera legítima, como debe ser, entonces debemos obedecer, porque es la voluntad de Dios la que obedezcamos a los pastores, porque los pastores en un tiempo normal tienen el poder de jurisdicción. Es un poder. Entonces los católicos liberales les molesta, ¿no?, cuando el sacerdote habla que los sacerdotes tienen poderes, porque no les gusta que les digan lo que tienen que hacer. No les gusta que les den órdenes. No les gusta. Y hay fieles que son muy independientes y no quieren que el sacerdote tenga autoridad, que les pueda dar una orden. Creen que la iglesia es como un club de
un club de fútbol en el que cada quien hace como quiere. La iglesia no es un club. La iglesia es una sociedad jerárquica en la que hay que obedecer. Entonces el Papa Pío XII dijo, bueno, para esto para que puedan comulgar tienen que respetar las 3 horas antes de comulgar. Fue el Papa Pío XII y es una orden. No, es que si quiero, si me parece bien, si me gusta. No, es una orden y tienes que obedecer sencillamente, y si no obedeces haces un pecado mortal, tranquilamente. Entonces, en la iglesia la noción de obediencia es muy importante, a menos que algún Judas quiera imponernos desobedecer a Jesucristo. Entonces, mientras que las autoridades de la iglesia están sometidas a la ley de Jesucristo, que obedecen a Jesucristo y que hacen la voluntad de Jesucristo, pues tenemos que obedecer. Pero cuando están destruyendo la iglesia en nombre de la obediencia, pero no en nombre de Jesucristo, entonces ya sabemos qué hacer, que no debemos obedecer. Está claro. Eso es Entonces, cuando la iglesia hace su trabajo como debe ser, o los hombres de iglesia, que cuando se portan mal, pues no representan la iglesia, están representándose a sí mismos, pero no a la iglesia. Entonces, si ellos están haciendo algo que es contra nuestra conciencia, que es contra la ley de Dios, pues no podemos obedecer. Y en ese caso, no estamos pecando y estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos haciendo méritos para el cielo. Así como San Atanasio también desobedeció al Papa de la época y todo el mundo se volvió arreano. Es gravísimo. Casi todos los obispos de esa época ya no decían que Jesucristo no era Dios, así de sencillo. Gravísimo. Casi toda la mayoría de los católicos, la manada, habían aceptado esa herejía. Y un obispo muy fuerte, con mucha fe, resistió. Lo echaron de su iglesia, lo echaron de su diócesis y él siguió diciendo: Jesucristo es Dios. Y tuvo que esconderse en un pozo durante años, en un agujero para que no lo encontraran. Así fue de terrible la persecución. Pero no cedió, permaneció fuerte. Y así es que él sí representaba a la iglesia. Entonces, en la iglesia, la iglesia tiene un mandato de Jesucristo para salvar las almas, y eso nadie se lo puede quitar porque viene de Dios en persona. Ni el gobierno ni el Estado civil puede interferir en eso. El gobierno civil, que hoy quiere controlar todo lo que hacemos, se mete en todo. Eso no es normal, es comunismo. Y quieren hasta, en otros tiempos querían hasta que la iglesia diera cuentas de cuándo decían la misa, de cuándo daban los sacramentos, que el gobierno quería controlar eso, y la iglesia dijo que no, y por eso hubo la persecución cristera, porque la iglesia dice: no, el gobierno no tiene poder en esas cosas, tal vez para organizar la circulación, las cosas materiales, sí, pero no en las cuestiones espirituales. Es la iglesia que tiene ese poder. Y ese poder viene por vía jerárquica, es decir, que viene del Papa, por los obispos, por los sacerdotes. Entonces debemos obedecer cuando la situación de la iglesia es normal, cuando todo funciona según las directivas de Jesucristo. Así nomás, así están las cosas. Pero sí, cuando la iglesia hace su deber, y cuando los obispos, los sacerdotes hacían su deber, entonces tenían toda la razón y había que obedecerlos, porque tienen la jurisdicción. Y esa jurisdicción hoy no la quieren negar.
Entonces dice el Papa, ustedes no son católicos porque no obedecen al Papa, pero el Papa no obedece a Jesucristo, así que mejor obedecemos a Jesucristo y no obedecemos a los hombres. Si los hombres desobedecen a Dios, pues no podemos obedecerlos. Entonces estamos en una situación difícil porque dicen, no, es que ustedes no tienen la jurisdicción, no tienen el poder de dirigir a las almas porque no están aceptados por el Papa. Entonces, en la misma ley de la Iglesia dice que la suprema ley de la Iglesia es la salvación de las almas. Entonces, en un caso extraordinario, aun si un sacerdote no tiene jurisdicción, pongamos que hay un accidente o que se encuentra un moribundo en la calle, o no tiene jurisdicción para ocuparse porque no es su parroquia esa persona. Y entonces recibe la jurisdicción por la ley general de la Iglesia. Y sí puede confesarlo, y sí puede darle los sacramentos. Porque en otros tiempos un sacerdote no podía confesar a una persona que no fuera de su parroquia. Entonces los que eran de esta parroquia solo se podían confesar. Este sacerdote solo tenía el poder para confesar a las personas que eran de su parroquia, no a los otros. Y si quería confesar a otra persona que no eran de su parroquia, no valía, era inválida su confesión. Entonces, en tiempos extraordinarios entra en vigor con más claridad la ley general de la Iglesia. Y como estamos en un estado de necesidad, así como cuando hay un accidente es un estado de necesidad, entonces en ese caso el sacerdote recibe la jurisdicción para este caso particular, para dar los sacramentos, lo que fuera, pero sí, porque hay estado de necesidad. Y eso está previsto por la ley de la Iglesia, la ley de siempre de la ley de la Iglesia. Entonces, nosotros, los sacerdotes de la tradición, no tenemos un poder, una jurisdicción ordinaria, que es la que tendría un sacerdote en su parroquia que fue delegado por el obispo, por el Papa. Entonces, nosotros no tenemos esa jurisdicción ordinaria, es decir, como debiera ser ordinariamente, ¿no? Entonces no la tenemos, pero nosotros tenemos la jurisdicción en virtud de la ley de la ley general de la Iglesia. Entonces es una jurisdicción extraordinaria. En ese caso nosotros tenemos, porque los fieles hoy están en necesidad, no tienen sacerdotes que les transmitan la fe, la verdadera fe. Entonces tienen que recurrir a sacerdotes que han sido válidamente ordenados, pero que no tienen la jurisdicción ordinaria, porque el obispo del lugar no les ha dado aprobación. Entonces no tienen jurisdicción ordinaria, pero sí tienen jurisdicción extraordinaria por el estado de necesidad que hay hoy en la Iglesia. Entonces los fieles deben entender eso, que nosotros cuando confesamos, cuando damos matrimonio, tenemos la jurisdicción. ¿Por qué? Porque la situación de la Iglesia hoy es extraordinaria, es desastrosa y hay un estado de necesidad generalizado. Entonces, en virtud de la ley general de la Iglesia tenemos ese poder a los fieles que no lo piden. No a cualquiera, sino a los fieles que se vienen a pedir a tal sacerdote: Padre, nos puede decir la misa, Padre, nos puede confesar, Padre, nos puede dar la comunión. En ese caso, la Iglesia me da el poder extraordinario de confesar, de dar los sacramentos. Pero no es la misma cosa que cuando uno tiene la jurisdicción ordinaria, que normalmente en otros tiempos la tenían todos los sacerdotes. Entonces,
es que por eso es que a veces algunos fieles dicen, Padre, yo quiero venir a su misa, pero después dicen, no, es que Padre, yo mejor voy a ir con la misa de otro sacerdote, que es un sacerdote que esté bien, que sea de la resistencia, que sea buen tradicionalista. Entonces, por ejemplo, hay fieles que vienen conmigo y hay otros fieles que van con el Padre Giuco. Y a veces si uno se viene acá a vivir a México, va a decir, bueno, pues ahora yo voy a ir con el Padre Hugo. No hay problema, ¿verdad? Porque el fiel puede, como no tiene, antes no podía escoger. Un fiel que vivía en una parroquia no decía, es que yo voy a cambiar, me voy a ir a otra parroquia. No podía. No, tenía que obedecer a ese sacerdote que estaba a cargo de su alma, que era designado por la iglesia. Tenía que obedecerlo a él. Entonces, ¿por qué? Porque era una jurisdicción ordinaria. Y hoy, a veces los fieles dicen, bueno, cuando se trata de un buen sacerdote, pueden escoger, ¿verdad? Pueden venir. Pero cuando se trata de un sacerdote que está mal, que entonces en ese caso no deben ir con él. No deben ir con él, no pueden. Pero en la medida que unos fieles me piden a mí los sacramentos, yo no tengo el mismo poder que tendría un sacerdote que tiene jurisdicción ordinaria. Pero en la medida que los fieles vienen a mis sacramentos, a mi misa, yo puedo exigirles a los fieles las disposiciones necesarias para recibir bien los sacramentos que yo estoy administrando. En ese sentido, el sacerdote tiene poder sobre los fieles solo en esa medida. Ya no es como antes, como un sacerdote que tiene su parroquia y tiene una jurisdicción ordinaria, tiene más poderes sobre los fieles. Es que a mí no me gusta que me den órdenes porque yo soy liberal, ¿verdad? Así a algunos fieles les molesta que el sacerdote les diga esto sí, esto no. Se molestan, se ofenden, porque están acostumbrados a la libertad. Pero en la iglesia no es así. La iglesia hay una noción de obediencia. Entonces, aun si estamos en una situación de urgencia y que no tenemos la jurisdicción ordinaria, los sacerdotes de la tradición, debemos, si alguien me pide mis sacramentos, yo le puedo exigir las disposiciones necesarias para recibir bien los sacramentos. Y en ese sentido, sí tenemos una jurisdicción extraordinaria sobre los fieles. Entonces, no que vengan a hacer lo que quieran y a decidir lo que quieran y no escuchar al sacerdote. Entonces, porque hay algunos que dicen, no, es que como estamos en un caso de crisis de la iglesia, cada quien hace lo que quiere. Es que yo, padre, no estoy de acuerdo con esto, con usted, con esto y con aquello, y están así de críticos, de chismosos, y eso no está bien, ¿verdad? Sí, a menos que un sacerdote pidiera algo muy fuera de lugar, algo ilícito, algo pecaminoso, es claro que no hay que obedecerlo, está claro. Pero en la situación normal, pues el sacerdote les puede decir, bueno, si una mujer viene mal vestida, el sacerdote le puede decir que haga un esfuerzo. No, padre, es que usted es muy exigente. Es que la iglesia siempre ha sido exigente. ¿Y cómo educar a los hijos? A veces tienen que escuchar a los sacerdotes. Algunas cosas importantes, a veces sí hay que escucharlos. No puedo decir, es que yo nomás vengo con este sacerdote por los sacramentos. Ya todo lo demás no me interesa. No está bien decir eso, porque sí, el sacerdote, en la medida que ustedes le piden un sacramento, adquiere un poder sobre su vida, en el sentido de que puede decirles que tengan las buenas disposiciones para recibir los sacramentos.
Y yo, pues, yo en mi apostolado yo no creo ser muy exigente, casi nunca les pido nada. Lo que sí a mis fieles, a los que participan de mi apostolado, lo único que les pido es que escuchen mis sermones todos los domingos, aun si no vienen aquí, lo escuchen. Hoy es muy fácil por internet. Es la única exigencia que yo les pongo, que todas las personas que vienen conmigo escuchen mis sermones, porque es una manera de estar actualizado sobre varios temas. Entonces, si vienen conmigo a mi misa y a veces no pueden venir, o a veces no se puede que vengan, yo la única cosa que les pido, más bien como una, no una exigencia grave, pero sí como una exigencia de oír mis sermones, aun si no vienen a misa, o si el domingo no pudieron o se durmieron en la misa, pues lo oyen en la semana. Pero esa es la exigencia que yo pongo, porque es muy importante estar al tanto de varias cuestiones de fe. Y bueno, a veces sacerdotes dicen otros sermones en otros lugares, pero pues yo tengo un seguimiento sobre ciertos temas y es mejor que siempre escuchen así a un mismo sacerdote, porque a veces otros sacerdotes hablarán de otros temas que no son malos, pero no hay seguimiento. Entonces yo les pido eso, que hagan eso. Y esta jurisdicción, pues en general, es porque los fieles piden al sacerdote su ayuda, y por eso Dios le da al sacerdote la jurisdicción, porque los fieles primero lo piden. Y es por eso que la Iglesia a mí me da ese poder sobre ustedes, porque ustedes se han acercado a mi apostolado. Si alguno dice, no, es que yo, padre, quiero ir con otro sacerdote, pues tienen toda la libertad de escoger otro sacerdote, a condición que sea un buen sacerdote, que no sea de esos sacerdotes estafadores y que tienen problemas. Yo por eso yo me he alejado de ciertos sacerdotes que en lugar de ayudar a los fieles los desorientan y que crean problemas. Entonces no tengo nada contra nadie, pero a veces por el bien de todos es mejor alejarse de ciertas personas. Entonces esa jurisdicción que es extraordinaria, pues nos da ciertos límites, pero yo a veces he visto que en la fraternidad se comportan algunos sacerdotes, no digo todos, como si tuvieran la jurisdicción ordinaria, y no la tienen. Aunque incluso tengan obispos, no tienen la jurisdicción ordinaria. Si tienen jurisdicción, es una jurisdicción extraordinaria debido a la crisis de la Iglesia y a la necesidad de las almas. Entonces sí tienen un poder en la medida que los fieles recurren a ellos, pero no es una jurisdicción ordinaria. Entonces incluso he visto obispos de la Resistencia que fueron ordenados por Monseñor Williamson, que se comportan como si tuvieran una jurisdicción ordinaria, y no la tienen. No tienen una jurisdicción territorial como un obispo normal, pero tienen una jurisdicción extraordinaria en virtud de la ley extraordinaria, de la ley general de la Iglesia. Entonces sí, pero no pueden exigir a los fieles como si fuera todo una situación ordinaria. E incluso a mí me decían, no, es que tú debes depender de este obispo porque es un obispo consagrado por Monseñor Williamson. Y yo le digo, no, tú no me puedes exigir eso, porque si él tiene alguna jurisdicción, es una jurisdicción extraordinaria, y no pueden exigirme a mí que los obedezca porque no son obispos ordinarios. Entonces, y esa es la situación también, es también la situación de la Fraternidad San Pío X, que no tienen jurisdicción ordinaria.
aunque han hecho todo para que Roma les dé esa jurisdicción ordinaria, se han rebajado para tener el permiso de confesar, para tener permiso, pero no sé hasta qué punto Roma les quiere dar esa jurisdicción ordinaria, pero no es necesaria. ¿Por qué? Porque de todos modos Dios nos da siempre una salida, y aunque la situación de la iglesia sea caótica, pues siempre tenemos la jurisdicción extraordinaria, que es suficiente para que ustedes tengan los sacramentos y tengan la misa y tengas. Entonces, San Pío V en su misal dijo: esta misa es válida a perpetuidad y nunca ningún sacerdote necesitará permiso para decirla. Entonces, aun si el Papa hoy, el Papa modernista, nos dice: no, es que yo no quiero esa misa, pues yo tengo el permiso de un Papa que se llama además era santo, San Pío V, que dio ese permiso. Está en el misal, ahí está escrito lo que dijo San Pío V. Tenemos la jurisdicción de todos modos. Y en la fraternidad están todos inquietos, ansiosos por tener la jurisdicción del Papa, que no hay que pedirle peras al olmo. En esta época no se puede. Hasta que no venga un buen Papa y que Dios ponga orden en la iglesia, en ese momento sí habrá que preocuparse por tener la jurisdicción ordinaria, pero ahorita no. Y estemos tranquilos porque tenemos la jurisdicción extraordinaria en base a la ley general de la iglesia, y mientras esta situación dure, pues no necesitamos ningún permiso del Papa, de los papas Judas. No necesitamos ese permiso. Y en la fraternidad están angustiados por tener esa legalización, y eso los ha dañado mucho, ha desorientado a los fieles, ha desorientado a los sacerdotes. Y Monseñor Lefebvre nunca se inquietó por eso. Él decía: nosotros continuamos la iglesia como debe ser, y no estaba ahí ansioso por decir: es que necesitamos la jurisdicción ordinaria. Y ya en la fraternidad, pues es que se han metido en esa necesidad porque quieren absolutamente decir que la iglesia no se puede hacer la distinción entre la iglesia católica y la iglesia conciliar. Y no quieren aceptar eso. Hasta han dicho que la iglesia conciliar es la iglesia visible. Es muy grave decir eso. Monseñor Lefebvre, ya en el documento que firmamos el padre Giuco y yo, ahí está clara la cita con fecha y todo de cuando dijo Monseñor Lefebvre. Dijo: eso es infantil. Nosotros que hemos tratado de conservar la iglesia somos los que estamos fuera. Y dice: no necesitamos de la aprobación de esa iglesia conciliar, que es una nueva religión. Y decir que es la iglesia visible, Monseñor Lefebvre dice: eso es infantil, es un cuento de niños. ¿Cómo vamos a decir que la iglesia conciliar es la iglesia visible si están negando la fe? Nosotros representamos, no digo absolutamente toda la iglesia, pero sí representamos la iglesia, aquellos sacerdotes y obispos que quieren conservar toda la fe. Sí, eso representamos, somos la iglesia visible. Porque ¿dónde está la iglesia visible? Pues ahí donde se profesa toda la fe. No la mitad, no el 99%, como dijo Monseñor Felé, el 95%. Entonces tampoco el 95% es suficiente. Es toda una contradicción, es toda una impostura. Y ahora ellos que querían tanto estar con Roma están excomulgados junto con los fieles. Y nosotros no. Pues nosotros no nos han excomulgado. Pero de todos modos no me espanta esa excomunión de la iglesia conciliar, porque yo no pertenezco a la iglesia conciliar. Y si me excomulgan en la iglesia conciliar, a mí eso no me preocupa. A mí me preocuparía estar excomulgado por la iglesia católica.
pero nosotros no somos miembros de la Iglesia Conciliar, somos miembros de la Iglesia Católica. Pero en la fraternidad sí les preocupa eso. Es que, bueno, ahora se han puesto en un absurdo, completo absurdo, y ya no saben cómo salir adelante. Recemos por ellos para que entiendan. Entonces, pensemos que el todo poder viene de Dios. Todo poder viene de Dios. Incluso el poder civil, aunque el poder civil ahora sea ateo, de todos modos todo poder que obliga bajo pecado viene de Dios. Y la Iglesia también, más que en el poder civil, viene más por la Iglesia que por el poder civil, porque Jesucristo en persona fundó la Iglesia. Entonces, el poder que pueda tener el Papa, el poder que puedan poner los obispos o los sacerdotes, todo viene de Dios. Porque Jesucristo les dijo a los apóstoles: id a evangelizar todas las naciones. El que crea se salvará, el que no se condenará. El que crea a la Iglesia católica, no a la Iglesia conciliar. Que quede claro, porque la Iglesia conciliar es algo nuevo, es una creación, es una secta. No podemos obedecer a la Iglesia conciliar. Estamos viviendo una crisis tremenda, pero debemos mantenernos en esta posición que Monseñor Lefebvre nos dejó el ejemplo. Él nunca anduvo, trató de ver qué se podía hacer en Roma, pero finalmente dijo: pues es que aquí no hay solución, es mejor esperar. Esa fue su conclusión, pero después volvieron atrás y Monseñor Felé empezó otra vez, cuando Monseñor Lefebvre ya había dicho, y está escrito en su libro El Itinerario Espiritual, dijo: todo sacerdote que quiera permanecer católico debe separarse de esta Iglesia conciliar. No lo han obedecido. Qué descaro. Esperemos que Dios los ilumine y que vuelvan, porque que vuelvan a la antigua posición de la fraternidad, no la nueva posición. Por eso muchos dicen la neofraternidad. Sí, la neofraternidad, porque ya no es lo mismo. Esperemos que Dios los ilumine. Y en este tiempo necesitamos de la devoción al corazón inmaculado de María. ¿Por qué? Porque nunca ha habido tanto pecado, tanta maldad, tanta infidelidad, tanta falta de caridad, y que en el corazón inmaculado de María todo eso se reúne. Una inmensa fe, una inmensa gracia, una inmensa caridad, una inmensa pureza. Hoy ya la gente no sabe qué es la pureza. Ya no hay almas inocentes, ni los niños ya están contaminados de imágenes muy feas que ven en sus celulares, y los papás que permiten que los niños tengan celulares es un gran error. Los niños no deben tener celulares. Incluso los adultos no saben usarlos bien y a veces caen. Con más razón los niños, los jóvenes. Pero los papás son muchos muy inconscientes. Entonces volvamos a Corazón Inmaculado de María, pidámosle que nos ayude, que nos dé su calor por la proximidad a ella. Quiere decir que aunque no entendamos, acercámonos a ese corazón tan limpio, y nos va a dar buenos sentimientos, nos va a ayudar a rezar, nos va a ayudar a entender lo que no entendemos. Para eso está ahí, para ayudarnos. Pues hay que invocarlo todos los días. Y en el rosario, cuando digan después de cada misterio: oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, pueden añadir en todos los misterios. Es un consejo que les doy yo, de Corazón Inmaculado de María, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. No se dice amén. Y añadan eso en todo misterio. Es un consejo que les doy, pero que es muy conforme a esta devoción que Dios quiere instaurar en el mundo, devoción al Corazón Inmaculado.
Entonces, pidámosle en este mes, que es el mes del Corazón Inmaculado de María, le pedimos a la Virgen María que nos dé el sentido de la Iglesia, de ese poder que viene desde Jesucristo y que es representado por aquellos que siguen la tradición, no por aquellos que hacen ruptura. Y en la medida que hacemos ruptura, o que algunos hacen ruptura con la tradición, en esa medida pierden el mandato de Jesucristo, la jurisdicción, el poder que Jesucristo les dio, lo pierden, no absolutamente, pero sí pierden el derecho de ser obedecidos. Y nosotros, aunque humildemente representemos la Iglesia, estamos representando ese mandato de Jesucristo. No nos hagamos ilusiones, porque la Iglesia no es eso, es aquellos que forzosamente tienen el poder, que tienen las bonitas iglesias. A San Atanasio también lo echaron de su iglesia, y él decía, no, los que tienen la verdadera fe, esos son los verdaderos católicos. No es una cuestión de tener bonitas instalaciones y cosas visibles. No, la fe de la Iglesia es lo esencial, y de ahí viene todo. De ahí viene la caridad, de ahí viene la gracia, de ahí viene todo. Entonces le vamos a pedir a nuestro Corazón Inmaculado María su protección, que nos dé la gracia de la fidelidad, y que Jesucristo abrevie estos tiempos, porque Jesucristo dijo, si esos tiempos no fueran abreviados, hasta los elegidos se perderían. Es decir, que este mundo cada día está peor, y eso nos puede afectar a nosotros. Entonces, para nuestra salvación debemos pidámosle a Dios todos los días en el rosario que estos tiempos sean abreviados, porque cada día no vemos el final y cada día está peor todo, y eso nos afecta y nos puede hacer perder también la fe. Entonces, si esos días no fueran abreviados, hasta los elegidos se perderían. Entonces la iniquidad sube y sube, y nosotros estamos en peligro también. Por eso debemos ser muy vigilantes, muy cuidadosos, todo lo que hacemos, todo lo que vemos, y también ser fieles en la oración. Todos los días asegurar nuestras oraciones, no nos disipemos, no adquiramos el espíritu del mundo, que es liberal. No nos dejemos contaminar, porque toda la gente es así, todos hacen así, todos piensan así, todos tienen las mismas modas. No nos dejemos llevar por eso. Es la gran tentación. Pidamos a Nuestra Señora su protección. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.